vicedecano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, que como ustedes saben tiene dos sedes, Santiago y Concepción. Como estamos en forma remota, con este ciclo, estoy a 500 kilómetros de Concepción. Por las circunstancias no puedo ir para allá, así que un abrazo virtual. Voy a partir leyendo lo que preparé para esta ocasión tan importante. Saludos a la audiencia, a los invitados, a los profesores, a los alumnos y estudiantes. De parte de la carrera de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo de Concepción, les doy la más cordial bienvenida a este encuentro remoto que da el puntapié inicial al bimestre de cursos prácticos. Primero, esperamos que a todos les vaya muy bien y que cierren un muy buen, extraño año académico. Le agradecemos desde Santiago y desde el decanato, sinceramente, a la dirección de carrera, por abrirnos nuevamente las puertas de su casa para poder celebrar dentro de un espacio de reflexión acerca de los procesos de transformación que se dan actualmente en las ciudades y que definen y proyectan la relación que las personas estableceremos de hoy en adelante con el espacio público. Un especial saludo y agradecimiento a nuestro importante invitado, el arquitecto Roberto Converti de la República Hermana de Argentina, quien nos expondrá el trabajo realizado durante su contundente trayectoria como agente de transformación del espacio urbano a partir de la interacción entre los ciudadanos. La iniciativa del evento nace de la reflexión acerca del ejercicio de la profesión en torno a un elemento muy importante, la arquitectura, y el espacio público que conlleva, tan en cuestionamiento y vilipendiado en estos momentos. Que es impresionante, pensaba, que lo que se destruye en tiempos muy complejos es la arquitectura. Se destruye por el Imperio Romano Jerusalén. Se destruyen las sinagogas en el año 33 por los nazis. Se destruye arquitectura, que es impresionante. Bien, nos debemos a la arquitectura y al espacio urbano. Nuestras ciudades y muchas ciudades latinoamericanas están viviendo procesos de crecimiento que son evidentes, con varios vectores que no reconocíamos hace 20 años y que responden a una dinámica global de movimiento de personas, desde el área rural a las zonas urbanas, de países a países, de ciudades a ciudades. Las nuevas dinámicas de migración, reactivación y uso de espacios degradados, mal utilizados o directamente abandonados son las nuevas oportunidades del siglo XXI. Es una pregunta que le hacemos, o por lo menos yo le hago a todos los alumnos. ¿Cómo pasar de un espacio degradado a un espacio extraordinario? Eso es tarea de la arquitectura. En este sentido, nuestra profesión cumple un rol que trasciende la escala de la planificación territorial. Nuestras operaciones como carrera han sido la validación concreta de intervenciones temporales que buscan la activación de ciertos espacios y actividades en las ciudades y en lo rural, lo que abre un campo de oportunidades para los nuevos arquitectos, quienes a partir de operaciones similares de acupunturas urbanas serán los nuevos agentes del cambio para ciudades más reactivas, inclusivas, democráticas e inteligentes. En nuestra escala, en nuestra escuela, en nuestra carrera, siempre operamos bajando un par de cambios. Bajamos la velocidad de la arquitectura, bajamos la escala. Nuestro invitado habla de la escala y la gran escala, experiencias que no buscan solamente el resultante espacial y formal, sino más bien la integración de las distintas variables que forman y dan forma a la experiencia urbana.
Dicho lo anterior, voy a presentar brevemente a Roberto, muy brevemente, y que tenga libremente sus 50 minutos para contarnos sobre su interesante experiencia. Forma parte de la oficina urbana. La temática de las propuestas estratégicas es de ciudades a través de la investigación, la evaluación, el diseño y la gestión de proyectos urbanos y de arquitectura de importante escala, que es lo que vamos a ver ahora. La historia profesional se resume en una serie continua de experiencias, tanto intelectuales, universitarias y de instituciones académicas, y en la actividad de la planificación directamente urbana, gestión de políticas públicas y permanentemente la dedicación a su espacio profesional, conjugando ambas actividades. También él, en el ámbito urbano y de arquitectura, se ha permitido, y es una suerte, también estar en el ámbito pedagógico. Ejerce la función actualmente del decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Fundación UADE, donde estuvo Miguel, actual director de la Escuela de Arquitectura de la Fundación UADE y vicepresidente de RETE, otra fundación. Es una organización internacional que no tiene fines de lucro, interesada en promover la colaboración entre puertos y ciudades, para analizar e interpretar las dinámicas y fenómenos que se manifiestan en las relaciones, en explorar sus horizontes y en dibujar nuevas visiones y estrategias que contribuyan a construir este nuevo futuro, como decimos aquí, desde hoy en adelante. Estimado Roberto, es un honor que nos presentes en este ciclo remoto tu posición frente a nuestra querida profesión. Muchas gracias. Un honor. Tu presentación ha sido muy clara y contundente en lo conceptual y además te agradezco mucho el mérito que me has dado de participar en temas tan interesantes como los que bien has sabido relatar. Creo que los arquitectos tenemos en este momento una responsabilidad bien interesante, ¿no? Se da en una cantidad de mesas de gobiernos hoy día la presencia de científicos y políticos y economistas. Y nosotros claramente parece que tendríamos que estar, ¿no? Hay una responsabilidad del habitar, del estar, del convivir, que depende mucho de nuestro rol. Y en este sentido, la mirada, y acá quiero en este encuentro unir la experiencia que me ha tocado a través de tantos años dedicado a la profesión, hoy día de la cuestión académica, pero también la relación profesional. Nuestra universidad, UADE, es una universidad vinculada con la realidad. Denominamos mucho el concepto del aprender haciendo como concepto estratégico de la enseñanza. Y en este sentido hay un valor que a mí me interesa transferir permanentemente a nuestro alumnado y que forma parte de la línea editorial de nuestra carrera, que es la ciudad. Pero no para reemplazar a la arquitectura por urbanistas, sino la ciudad como la materia prima que organiza el sentido convivial de la arquitectura. Y en este sentido voy a, como nos ocurre hoy día, a compartir la pantalla y a dar inicio a la presentación. Se ve bien, ¿no es cierto? Para tranquilidad de todos. Se ve muy bien. Bien. Hace pocos años presentamos desde nuestra oficina un libro que también acompañó y pude presentar en Buenos Aires dentro de nuestra universidad, pero tuve también el enorme honor de permitir la presentación de este libro de nuestros 20 años, casi 20 años de trabajo continuo como oficina independiente en nuestra oficina urbana, que se denomina Territorio en Movimiento. Tuve la suerte de presentarlo en París, en el pabellón del Arsenal en París, ante un auditorio que le interesaba mucho
la problemática latinoamericana, ¿no es cierto? En ese sentido hicimos una exposición muy interesante, para nosotros un honor también, en donde voy a iniciar paradójicamente con algo no muy latinoamericano, pero claramente que tiene que ver con el concepto al cual me quiero referir. Hoy día, cuando en ciertas arquitecturas se presentan en público, aparece su escenografía principal, que es su presencia, su detalle. Shanghái, en China, es una ciudad que ha ejemplificado cantidad de proyectos en los últimos tiempos sobre esta descomunal mirada de la nueva escala entre arquitectura y ciudad. Y sobre todo con referencia de inmediatez, que empiezan a crear colecciones de arquitecturas que no siempre tienen por qué ser valoradas al detalle, más allá de que cada autor las cobija en su idea, pero sí en una especie de competencia, ¿no es cierto?, de alturas, de lugares, de tecnologías, de criterios formales y demás, para finalmente terminar de concebir una situación que de alguna manera replica este concepto de la colección de objetos arquitectónicos, pero que adquieren una dimensión otra cuando se las ubica en el mapa de Shanghái, ¿no es cierto? Allá lejos, a la imagen superior derecha, se observa lo que recién veíamos en otra escala. Pero, ¿por qué me refiero a esta dimensión casi anónima de la arquitectura cuando se la contempla de este modo, por más que recién parecía del detalle en la cercanía? Porque constituye desde hace mucho tiempo una referencia icónica, el sentido de cierta escala, recordarán ustedes, pero que en los últimos años la ciudad ha tenido una puja interesante, compleja, difícil, en el sentido de la vulnerabilidad. El siglo XXI nos ha incorporado en el milenio que nos empieza a marcar el tercer milenio. Aceleré rápidamente el sentido del tiempo, pero de alguna manera la aparición y desaparición ha sido parte de nuestra época, desde atentados que han hecho desaparecer referencias históricas como la que recién veíamos, hasta acontecimientos que ustedes han vivido en carne propia, de los tsunamis que han creado transformaciones territoriales o pérdidas de notable impacto geográfico y humano, hasta acontecimientos desde la política, ¿no es cierto?, que premeditadamente proponían conflictos a resolver de determinada forma que llevaban a que esa situación terminara de alguna manera despojada de sus criterios originales. El movimiento humano, ¿no es cierto?, con las migraciones aquí en Latinoamérica, pero también en el mundo, como en este caso en las calles de París, o situaciones que finalmente derivan, como todo este movimiento humano, en movimiento también del ser vulnerable y por lo tanto a buscar territorios centrales de ciudades y áreas metropolitanas complejas, como la que se ve aquí en México, en donde la geografía es tapizada por el habitar la ciudad. O a modo vertical, en este caso San Pablo es el ejemplo de la pérdida de una identidad de precisión con respecto al lugar que habito cuando se lo observa de este modo, o en estas cuestiones, sí, en este caso tan latinoamericanas, de la representación de la ocupación que tapiza también la geografía, en este caso vertical. El acontecer humano nos ha dado en este inicio de tercer milenio la dimensión que toda teoría recibida desde el urbanismo y la arquitectura ha ocupado, que es la de la nueva dimensión humana en la escala urbana. Y en este sentido, ver esta imagen de andar por la ciudad, del transporte en la ciudad, del movimiento humano en la ciudad, se ejemplifica también en las formas que han empezado a ocurrir por la complejidad del tema
en cuanto a su impacto en la resolución de la problemática en muchos casos, en donde esa dinámica obliga a formular explicaciones reales del dónde y cómo andar por estos lugares. Y estas ciudades, que ocupadas ahora del modo que veíamos, necesitan una dinámica que tienen el automóvil, pero también en el movimiento y dinámica en aeropuertos, ocupando espacios de otra consideración, de otra escala, como también el tema en las líneas férreas, como también los grandes movimientos por agua, en donde por mares o ríos el transporte público y el transporte de personas y en cruceros o el transporte de cargas para dar solución a la dinámica de crecimiento de las ciudades ejemplifica de alguna manera a través de estas imágenes el sentido de impacto que significa esta complejidad. Ahora bien, como bien decía Oscar, estamos en una condición de análisis de realidad que paradójicamente parecerían hoy día transcurrir desde esta escala de multitudes y ciudades y en crecimiento a otra escala que de pronto nos ha sorprendido sin necesidad de tanta planificación previa y que ha puesto en relieve otro modo de pensar o de entender o de cualificar el sentido de la ciudad a partir del fenómeno que nos está ocurriendo hoy día, el de la distancia, el de la noción de tiempo, el de la noción de espacio, el de la noción del intercambio, que se ha corrido, también ha tenido un movimiento en el territorio. Y en este sentido, esa escena de dinámicas y de movimientos extremos que veíamos recién, ha empezado a acomodarse, pareciera, de otro modo, ¿no? Ocupa otro lugar, el humano en las ciudades, y en este sentido aparecen lugares que antes estaban populosamente ocupados en ese andar en grandes avenidas por unidades aisladas que de repente transitan por ellas. Y en este sentido se ha transferido a una condición de logística. La multitud está en los movimientos de objetos, de cosas, ¿no? Que transitan por modelos de otro tipo, ¿no? El consumo ya no es en el centro comercial dinámico, activo, popular y populoso, sino transita también por caminos de intercambios sutiles, de escalas delivery, en el cual las líneas de procesamiento son de otro tipo, transformando a la relación humana en una especie de digitalización continua, permanente, escalas de distancia, escalas de conectividades superpuestas y mecánicas que reemplazan las tradiciones. Este tema nos ha dado claramente a los arquitectos y a la cuestión arquitectónica y urbana un desafío, ¿no? El de la ciudad futura, lo cual seguramente no quiere decir que todo sea como recién veíamos, de modo tan contundente, aislados y solo por Internet. Pero la realidad está para mí siempre bien planteada por el filósofo Zygmunt Bauman, cuando en una entrevista allá por el año 2009 planteaba que y por eso esa secuencia de las Torres Gemelas o el tsunami o las violencias urbanas o las cuestiones que hoy nos sobrellevan como condición de temas sociales, políticos, económicos y conviviales en términos de comunidades. Es una época de nuevos miedos, planteaba Bauman, ¿no? En que los miedos tienen un papel destacado. Y vivámoslo en el términos de hoy, pero vivámoslo también en el término de los temas que he tratado de exponer. Y él planteaba cuáles son los principales temores que trae este presente. Y lo reflexiona planteando que las características más destacadas de los miedos contemporáneos son su naturaleza diseminada, la subdefinición y la subdeterminación, características que tienden a aparecer
en períodos a los que puede llamarse de interregnio. La crisis consiste, dice Bauman, precisamente en el hecho de que lo viejo está muriendo y lo nuevo no puede nacer, dando lugar a una gran variedad de síntomas mórbidos. Bauman da al término interregnio un significado que abarca el espectro más amplio del orden social, político y legal, al tiempo que profundiza en la situación sociocultural definiéndola como la situación en la que los gobernantes ya no pueden gobernar, mientras que los gobernados ya no quieren ser gobernados. Me parece claramente una reflexión que nos está cubriendo al mundo prácticamente hoy día cuando vemos que los controles de gobierno sobre pandemia, por ejemplo, están teniendo reacciones hasta violentas, ¿no? De salir a las calles, a cuestionar. El orden de gobernar pareciera ser complejamente instalado, pero me interesa volver al concepto de interregnio, que pareciera ser el que nos está relacionando en términos profesionales con la época. Y en este sentido, el análisis predictivo de los procesos de interregnio nos genera un nuevo tipo de transformación de las ciudades, surgido de la condición de la incertidumbre humana. Esta ya es mi explicación, ¿no? Un territorio en movimiento, un cambio de escala y lugar de las zonas de residencia, de los espacios sociales, de los lugares para la producción y el consumo de mercancías y de soporte infraestructural. Lo que claramente algo está latente respecto a este tema y algo ha de surgir de esto, que es un cambio de formas de ordenamiento del territorio y por lo tanto también de la escala y forma de hacer la arquitectura en cada lugar. Por lo tanto, es fundamental dentro de nuestros campos de investigación, educativos y de profesión, trabajar con una capacidad predictiva del cómo, dónde y de qué forma se constituirán las condiciones de este nuevo mapa territorial local global. Y ahí es donde surge, de alguna manera, un concepto que ha atravesado largos años de mi vida profesional, y ahora lo verán ustedes en los proyectos que le he de comentar, en donde es siempre planteado a partir de la condición concurrente y ocurrente de los proyectos que nos han tratado, hemos tratado y hemos practicado a través de nuestro ejercicio profesional, es que la intervención se basa en la dificultad, ¿no es cierto? Es intervenir en la dificultad, es resolver procesos de dificultad, es adherir inclusive a un estado previo de complejidad. Y nuestro catálogo amplio de proyectos, tenemos más de 100 proyectos o más de intervenciones en las cuales interviene el cruce entre la escala arquitectónica y urbana y arquitectónica en complejidades de todo tipo. He seleccionado algunos dentro del campo de nuestra oficina para que se pueda entender este concepto de cómo un arquitecto se produce y produce dentro de ciertas problemáticas cuando interviene en ciudad y seguramente en estos ejemplos ustedes lo van a comprender lo azaroso que significa llevar por delante estas actividades. El primer proyecto, les voy a contar 5 proyectos, tiene que ver con 4 proyectos ejecutivos y un concurso que hemos desarrollado de un particular modo. Pero vayamos al primero, que es el ejercicio que hicimos de profesional sobre una solicitud que en el área de una provincia argentina, la provincia de Santa Fe, nos han pedido la reconversión en esta zona donde el punto rojo marca, del puerto de la ciudad que estaba en otro ciclo de su existencia, ¿no? Como verán, la provincia de Santa Fe es una provincia y sus áreas vecinas son áreas muy vinculadas con áreas de río, y de ahí el puerto obviamente, pero también claramente tiene que ver con una historia previa, ¿no? Es la primera ciudad-puerto de la Argentina,
en el año 1573, la urbanización hispanoamericana más antigua de la cuenca del Río de la Plata, ¿no? Que ustedes saben, toma el eje central sudamericano. Por lo tanto, desde ya estábamos en un ejercicio de exigencia, estar interviniendo en la primera ciudad-puerto de la Argentina sobre una nueva reconversión de la ciudad-puerto en esa provincia. Esta es la ciudad. Al llegar nos encontramos con este espacio, pero claramente cuando fuimos al puerto nos encontramos, y para eso nos habían llamado, a que la relación de la existencia de ese puerto había pasado de largo en su momento de auge y hoy estaba en un momento de transferencia a puntos en donde los calados y los movimientos comerciales era la hidrovía a kilómetros de ahí, desplazando este centro que en alguna época había sido dinámico y transformándola en un abandono de alto debate respecto a las condiciones del existir de ese lugar. ¿Qué era? ¿Qué iba a ser? Y había todo un debate dentro de la ciudad, claramente, que opinaba que debía ser A, B, C, D, F, G, y ahí llegamos nosotros convocados para pensar el qué, el cómo, de qué manera, el para qué. Y en este sentido, estas fotos de vidrios rotos, ¿no es cierto?, como llamo yo a ciertos lugares a los cuales uno llega, implica justamente el fin de un ciclo, pero el estar también ese edificio vigente. Pero nos ocurrió algo más que agregó a la dificultad de no encontrar un puerto activo, que era el tema. A poco de andar, a los 2 meses de estar, ocurre la inundación más grande, una de las más grandes de nuestro país sobre ciudades, que es el 70% o más de la ciudad quedó bajo las aguas a este nivel, ¿no? Prácticamente las cubiertas de los techos estaban desaparecidas, pérdidas económicas, humanas y demás, me imaginarán de qué escala. Sin embargo, obviamente fuimos invitados a terminar nuestro proyecto, ¿no? Obviamente, institucionalmente nos llamaron desde el puerto, desde el gobierno local y demás, y nos plantearon que bajo estas condiciones el proyecto no tenía ningún sentido. Y sin embargo, fue nuestro... Y acá quiero reivindicar el rol del arquitecto que se pone en términos de liderazgo del proceso y entendiendo esa visión predictiva, a la cual me voy a referir varias veces porque es parte de nuestra temática trabajar en análisis predictivos. Fue visionar y hablar, en mi caso, porque fui invitado a hablar ante mi insistencia de hacer el proyecto con el gobernador, para explicarle que era clave que este proyecto se hiciera, teniendo en cuenta que por el daño que estaba ocurriendo, la necesidad de avanzar sobre un proyecto de este tipo y cualidad obligaba a regenerar el territorio y repensar el futuro a partir de 3 cualidades, ¿no es cierto? El desplazamiento de un puerto ciudadano a ese sitio, el desplazamiento del puerto comercial a ese lugar, obviamente, y el enlace a un puerto de islas y turismo frente a él. ¿Y por qué? Yo planteaba en ese diálogo que tuvimos con el gobernador, que fui para que él me despidiera definitivamente, si se quiere, es que el planteo era: usted está bajo la responsabilidad de tener una sociedad que ve al agua como enemiga. Y justamente es una ciudad del agua. Y usted tiene el deber, la obligación de transformarla nuevamente en agua amiga. Lo interesante fue que el gobernador me dijo, es interesante, es la primera persona que en el último mes y medio me viene a hablar del futuro. Estamos todos concentrados en el presente. Debe ser cuestión de arquitectos, dice. Hágalo. Total, no va a empezar mañana. Claro, a eso vengo. Bueno, así fue que de este lugar, que parece un Kosovo medio destruido, fue planteado un proyecto que al año tuvo el valor, el cuerpo directivo del puerto de emprenderlo como idea ante el Consejo Municipal Deliberante. Fue aprobado como la primera ciudad-puerto de la Argentina
en términos de reconsideración de la idea de organización del territorio, bajo nuestra hipótesis de transformar este lugar, deshabitado en términos sociales, en el nuevo centro de la ciudad de Santa Fe, ¿no? El área central de la ciudad. Reconocido que la ciudad había sufrido una devastación, pero también que adolecía de cualidades de centro, de lugar, digamos, en su proceso de crecimiento nunca había adoptado la idea de un centro en donde hubiera oficinas concentradas, lugares de entretenimiento, lugares de residencia al agua, equipamientos comunitarios, culturales, en términos de concepto de centralidad. Y qué mejor de tenerlo frente al agua. Así fue que nuestro primer paso fue crear comunidad náutica. Ahí fue que este espacio de borde de agua reemplazó a la nave de alto porte por una nave de comunidades fanáticas, y este fue el objetivo, por el río. Y al tiempo, una obra bien interesante de un estudio argentino, Mariani Pérez Maraviglia, produjo la reconversión de los silos que veían ustedes de vidrios rotos por un hotel y un centro de convenciones incorporado dentro del mismo silo, ahora ya rearquitecturizado. Al tiempo, ciertas situaciones de enclave turístico comenzaron a recorrer las rías de Santa Fe y llegando ahí a crear un pequeño puerto también de turismo y pasajeros, más luego unas operaciones de paseos y recorridos de comerciales se fueron instalando en el lugar, creando una comunidad interactiva, social, tal cual el plan maestro que habíamos generado había provocado y producido. Se empezaron a generar arquitecturas muy especiales sobre oficinas, sobre comercio y sobre servicios que localizaron y iban integrando cada vez más la idea de centro, de vivienda y de operaciones que iban generando ya residentes reales sobre el sitio, activadores comunitarios, procesos de activadores también de la cultura, como en este caso, que es la última obra recientemente inaugurada el año pasado sobre la reconversión de aquel viejo edificio que vieron absolutamente signo del abandono por un lugar que fue absolutamente transformado por el propio planeamiento de gobierno de la ciudad, para llevar ahí el centro de estudios más importante que tiene la ciudad. Y transformar en ese sentido un trabajo de años, porque así lo fue, en el cual el proyecto, aquel devastado, aquel inundado, aquel perdido, se transformó finalmente, como verán en esta imagen, en el nuevo centro de la ciudad de Santa Fe. Y finalmente hay una hipótesis que se comprobó, que es que se podía hacer, que ese fue el concepto de amigabilidad que hoy le da al agua a la ciudad. En ese sentido se nos planteó, paradójicamente, algo bastante singular e igual en el caso de Asunción del Paraguay, en donde tanto en el puerto, ¿no es cierto?, como a través de dos invitaciones sucesivas que tuvimos la suerte de poder obtener por concursos de antecedentes en el país vecino de Paraguay, en su capital, Asunción, la reconversión del puerto ciudadano, como verán en el mapa a la derecha, y la verdad que la idea es transformarlo en un puerto ciudadano, era ese, ante el abandono también similar a Santa Fe del puerto de aguas, de cargas, y un problema de inundabilidades y de complejidades sociales muy grave sobre la ría también del Paraguay, que el BID propuso y hoy está ya también en activación, de 4.000 viviendas sociales. Contaré en detalle la idea, el distrito ciudad-puerto, así planteado como tal. Nos parece bien interesante el concepto distrital de la idea portuaria. Hace unas semanas atrás fui invitado a moderar y
y plantear, hace tiempo con esta organización que planteaba de Rete, he trabajado, he charlado, he hablado con vuestro puerto de Valparaíso, en Valparaíso, sobre este mismo concepto, el concepto distrital de la ciudad-puerto, que le dé sentido a una unidad de activaciones sucesivas, que en este caso estaban rotas, básicamente por la población que fue tomando ocupación en los alrededores frente a todo el movimiento logístico tradicional, descalzó la actividad del centro histórico. El centro histórico produjo daños por el movimiento intenso de la logística que tiene el puerto a su vez comenzó a tener poco espacio para su organización de crecimiento, como hoy lo está teniendo Paraguay en sus puertos respecto al movimiento exportador, sobre todo de fluvial de alimentos. Y en este sentido el puerto quedó abandonado, como se lo ve acá, empezó a estar vacío, sin usos, y comenzó una cuestión de análisis también aquí de qué hacemos con el puerto. En este caso me tocó tener como referente principal al presidente de la Nación, en ese momento el presidente Cartes, que planteó la idea de crear un puerto dinámico, pero también por una cuestión de gobierno, la necesidad que tenía Asunción de trasladar allí todas las áreas de gobierno de la ciudad, ¿no? Crear una dinámica unificada entre gobierno nacional, pedido por el propio presidente de la Nación, nuevas movilidades, nueva integración con el centro histórico, rehabilitación del centro histórico y ciudadanía. Bien, no poca cosa. Y rehabilitación del frente costero, etcétera, etcétera. En ese sentido, el desafío era bien interesante si nos propusimos un objetivo que era recolectar, gracias a este vínculo puerto-casco histórico, los principales elementos que dieran lugar institucional a la ciudad de Asunción, e histórico también, el nuevo Congreso, el Palacio Legislativo, el Teatro Municipal, la Catedral, la antigua estación del ferrocarril, el Cabildo, la Plaza de Armas y el Palacio de Gobierno. ¿Pero qué significaba eso? Significaba un vínculo en términos de regeneración urbana del eje cívico e institucional de Asunción a través de un eje de peatonalidad que vinculara todas estas piezas que recién relatara, y a partir de crear esta lógica también un sistema de corredores y vínculos ambientales costeros que resignificaran el valor del conjunto de la urbanidad de toda esta pieza a revertir. Se crearon una cantidad de paradigmas respecto a el nuevo proceso de orden urbano y al mismo tiempo se crea este proyecto basado en una peatonalidad de eje central que desplaza dos frentes, uno hacia la ciudad constituida y otro hacia el río, con dos objetivos diversos. En el área hacia la ciudad, la colocación de todo el equipamiento de gobierno solicitado por el presidente, un centro de transporte público que se ve con forma alaviada hacia la izquierda, que permitiera la llegada masiva de público, hacia el frente, en la cabecera izquierda, el nuevo museo de la ciudad y un edificio de hotelería representativo también del turismo costero. En la cabecera, un puerto náutico turístico de arribos que a distintas zonas de Asunción y de las islas cercanas, y áreas de vivienda y oficinas en el corredor costero. Esto dio lugar a un proyecto que estableció una cantidad de condiciones de generación de ideas, como todo master plan, que rigieron las cuestiones normativas y de orden central. El tema que nosotros siempre planteamos con respecto a los planes maestros es el eje del espacio público que ordena el territorio y da lugar a arquitecturas que podrán ser modificadas por, evidentemente, diversos autores a lo largo del tiempo, propuestas a través de concursos o iniciativas privadas, pero básicamente hay un orden, un criterio, un concepto, una visión, una programación que ordena el conjunto y lleva adelante el liderazgo del plan. Así fue que, desde nuestra hipótesis teórica, lógicamente, y conceptual, esta visión organiza el territorio en este eje público. A su izquierda verán
este centro cívico de gobierno, y en el eje central este espacio que ordena el total del conjunto de la peatonalidad cívica e institucional de la ciudad con el nuevo puerto hacia un paseo popular, activo, dinámico, social, que integra inclusive, y a pedido del presidente justamente en este sentido, la vida de gobierno con la vida pública, ¿no? Además, el proceso de gobierno, en el caso de Asunción, tenía muy repartidos los edificios que no eran propios, sino eran en muchos casos hasta de alquiler, de renta. Entonces aquí fueron también una operación bien interesante que a través del Banco Interamericano de Desarrollo sugerimos y se fue dando. Fíjense este eje cívico que terminó generando casi 4 kilómetros de paseos peatonales cívicos y parquizados, que finalmente van ordenando el territorio a sus ambos lados, considerando la idea final del arribo hacia un gran parque territorial fluvial. Y en este campo, esta que era nuestro signo central, que era para el presidente ofrendarle un centro de gobierno, luego del concurso, claramente se pensó de otra manera. Los concursos evidentemente dan arquitecturas del cual uno genera como idea en los marcos de plan, pero luego surgió por varios motivos la idea de un edificio de piezas independientes, no unificadas como en nuestro caso se daba, hasta por solicitudes de los ministros y condiciones de determinadas características. Hubo pujas de ideas y demás, pero finalmente esto dio lugar a que las líneas rectoras se están dando y lógicamente esta visión pasó por un tamiz previo. Nuestra intención del concepto de puerto ciudadano llevado a la idea de una práctica que ponemos en marcha en muchos proyectos, que es invitar a la sociedad a invadir estos lugares para hacerlos propios. Y así fue que se generó este evento, Puerto Abierto, que ocupó por primera vez a la ciudadanía en los lugares que antes no tenía por qué estar, y ocurrieron eventos, fiestas populares, lugares de intercambio que colocaron al puerto en un devenir de otra índole y un habitarlo pensando en el futuro. Y en este sentido también empezaron las obras. Bajo esta lógica, hoy día ya se está construyendo, bajo este signo del eje central, como se ve acá como huella, todavía, la práctica de la plataforma que unifica, en este caso no como edificio, sino como plataforma constitutiva de la unidad del área de gobierno, y al mismo tiempo las piezas edificadas que le van dando sentido al conjunto ministerial y presidencial. Pero al mismo tiempo ocurría que estas viviendas sociales en el otro extremo del río proponían un desafío mayor, que era el de encuadrarlo frente a una demanda de dificultad también. La dificultad era la pobreza, la dificultad del habitar, la dificultad de estar en lugares que se inundaban, en comprender que estos lugares, por más que estaban ocupados, no debían ser ocupados de cualquier manera. Y entonces además ocurrían estos fenómenos que ocupan y ocurren cuando no se debe, pero se debe, o se puede, o ocurre. Y entonces ocurrían también estos fenómenos de inundabilidad que enajenaban la vida del lugar. Hicimos un proyecto de dinámica que se basó en 3 conceptos: hidrológicos, amortiguadores y vinculados con movilidad, ¿no? Las dinámicas hidrológicas, corredores, amortiguadores y sistema de movilidad, basado en crear un proyecto en una centralidad de reservorio de aguas conectados con el río y con lugares de sitio cercanos, que permitieran el escurrimiento de aguas, con corredores vitales y con algo que aprendimos en el sitio, que las comunidades precarizadas tienen también comunidades y subcomunidades y comunidades dentro de esas subcomunidades que quieren vivir no todas juntas de todas maneras, sino por partes, por los familiares, por los conocidos, por quienes, por lo tanto había parcialidades, había deseos de vivir de una manera, multifamiliares, unifamiliares, de diverso tipo y de diversa forma y en distintas escalas. Fue así que creamos una serie de barrios diversos, 6 barrios que de alguna manera se unifican a través de su sistema de espacios públicos, que arman sistema entre
el barrio sucesivo a uno con otro, pero también por tiras, ensamblándose a través de espacios comunes, espacios paseos, espacios de equipamientos, creando corredores de movilidad peatonalizada o vehicularizada, diversa, creando estos sistemas de repetición, que en el caso de la construcción necesitan mudanzas repetidas y por lo tanto en este sentido era necesario encontrar el escalado de estos temas no como un proyecto único, sino en un proyecto de múltiples etapas y múltiples mudanzas y múltiples tipologías que se iban asociando repetitivamente, y así fue que de alguna manera el plan integrado recogió estos conceptos. El tercer caso, cuarto caso que quiero mostrar, tiene que ver también con aguas, pero con un tema que es un reciente concurso que la Sociedad Central de Arquitectos y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de la Ciudad indujo a pensar y a producir recientemente, en el cual lo interesante que se ve ahí en la localización es que el proyecto se produce en un área al cual, al leer las bases, con mi equipo de estudio, disentí con las bases, ¿no? Disentir con las bases lleva o uno no participa o uno participa y cómo. Los lineamientos de base daban la idea de una ocupación, a mi gusto, que referían a modos convencionales para ocupar un lugar que, como se verá acá, no tiene vivienda cercana. Toda la vivienda cercana es lo que en el plano Noli podríamos ver como negro, y lo blanco son todas infraestructuras. Y en sus cercanías hay un puerto, un aeropuerto, áreas ferroviarias y autovías. Lo cual para mí, en ese análisis, me refería centralmente con mi equipo a la idea de disentir con las bases, en el sentido de que debería haber no un proceso de vivienda ocupando el lugar y el sitio y valorando algún espacio público de cercanía y de posicionamiento, sino que debería ser un proceso de colonización en un lugar no pertinente en términos de lo habitual y que necesitaba un pasos previos y al mismo tiempo una innovación en los modos de imaginar qué tipo de vivienda y qué tipo de espacio público era el que podía ocupar un lugar absolutamente extraterritorial para lo habitual de la vida urbana. En ese sentido, el debate que dimos es participamos o no participamos, y yo planteé la idea de participar para no ganar, sino para generar una idea que se pueda contar en encuentros como este, en el cual ya va el séptimo encuentro que puedo darme el gusto de contar un proyecto que sin haberlo ganado para mí tiene algún matiz de interés, que es el de pensar en qué sentido tiene una colonización en épocas que en otras era como el que se ve en algún momento para el Río de la Plata y Buenos Aires, tenían que ver con ir ganando el territorio. Ganar el territorio, como en muchos casos de las colonizaciones latinoamericanas, tuvo que ver con implantados en el territorio, sobre tierra, y en lugares que de alguna manera creaban tramas, órdenes, gestiones. En nuestro caso, nos parecía que la colonización debía ser diversa, debía ser casi portuaria, casi de montaje, casi de colonización de flotantes, ¿no es cierto?, de colonizar el río en la relación con la ciudad y habitar el agua. Justamente las bases decían, el límite es la tierra, hasta ahí, en esa línea, ni antes ni después, solo sobre el suelo firme. Y en nuestro caso nos parecía que podía ser sobre suelo firme, pero nos interesaba esta especie de trama diversa, mébica, que ocupara un lugar bajo un circuito público de costa andante y que al mismo tiempo le creara un contexto bien diverso entre lo público y privado, pero al mismo tiempo con tramas compartidas, en donde el lugar de agua fuera ocupado y el lugar de tierra también, bajo un modelo de tramas compartidas en viviendas en pilotis sobre la tierra y en viviendas flotantes sobre el agua. Y en este sentido, el plan se incluía dentro de un territorio complejo
de modos de peatonalizaciones que iban con puentes llegando, pasando, o túneles, pasando la zona de ferrocarriles, pasando zonas de logísticas, llegando cercano al aeropuerto y demás, con una pieza que se construyera también como especial, no solamente el tema de la vivienda, sino la ofrenda urbana que uno generaba sobre la ciudad en este caso, y en este sentido valorábamos mucho la presencia del contexto como calidad del texto edificado, proyectado. Y en este sentido, verán en estas imágenes ampliadas de que es muy difícil incorporar al territorio una vivienda aislada dentro de todo contexto nuevo, y nos pareció fundamental plantear esta lógica, ¿no?, del paseo, del recorrido, de la intensidad de uso, bajo un contexto también que llamara poderosamente el sentido de colonizar un territorio con base propia y además con arquitectura de montaje, contenerizadores que ocuparan el territorio, que ordenaran, además es un distrito joven, está apuntado a jóvenes, y nos parecía que esta formalidad e informalidad debía tener una grúa permanente, ¿no?, como se la ve por ahí en algún espacio, que montaba permanente, que era parte del ícono, ¿no?, una gran grúa de pluma que estuviera ahí llevando y colocando edificios, moviéndolos hacia los lugares que se iba dando el crecimiento y el orden, y que justamente esa especie de gran grúa fuera un signo de infraestructural también icónico, y también ordenar el espacio público. Y hay el proyecto que no, obviamente no hemos ganado, pero me permito contarlo cada vez que puedo. Y finalmente, para terminar el ciclo de esta imagen de proyectos desde la dificultad, en el cual aquí, esta era la imagen del Río de la Plata, me voy ahora a México, ¿no?, un proyecto que también fuimos invitados a partir de un grupo privado, pero también con alta injerencia para la posibilidad de desarrollo del proyecto con la gestión pública, el área de planeamiento de la delegación, que sería como la comuna, ¿no?, que se llama Miguel Hidalgo, y Colonia Tacubaya es el barrio particularizado, y dentro de la enorme Ciudad de México, es un lugar que se llama Ermita, que es el edificio que ustedes ven, pero con una zona territorial posterior, que ocupa unas casi 3 hectáreas en una zona de barrio bien intenso, como verán luego, y que aquí lo ven en su origen, allá por 1920-30, en el cual fue lugar de referencia de toda creación y origen de toda una zona de México, inclusive con referentes de la intelectualidad mexicana e inmigrante que llegaban ahí a habitar este hotel con teatro, ¿no?, y con una base de comercial de equipamientos de gastronomía y demás. En el paso del tiempo, verán ustedes, el edificio perdió esa textura histórica de valor y fue perdiendo, por el crecimiento de una ciudad compleja como la de México, el respeto casi por su historia, y se fue complejizando con tanto marca compleja en todo su lugar, y desorden y cualidades, que prácticamente se transformó en un lugar en donde encontrar aquel referente patrimonial era bastante difícil, ya adherido a vialidades intensas, conectividades complejas, infraestructuras que corrían por su lado y demás. Nuestro cliente, comitente, era un grupo económico que justamente es americano, norteamericano, argentino y chileno, que trabaja en inversiones en este caso, y la idea era producir allí una operación en esa delegación que ustedes ven, en donde el proyecto estaba situado en este punto, Tacubaya, donde está ese círculo rojo de alguna manera, que como verán ustedes es bien periférico de toda esa delegación, ¿no es cierto? Cuando hablamos de habitantes, estamos hablando de 8.800.000 en la Ciudad de México, en ese momento era el México DF, hoy ya es autónoma, y la delegación Miguel Hidalgo tiene 370.000 habitantes. O sea, estamos hablando siempre de mucha gente, con delegaciones asociadas, que como verán,
arman un recorrido alrededor bastante más intenso, de 720.000 por un lado y 5 millones inclusive por el otro. En este sentido, nos parece interesante visionar siempre esto, en qué contexto ubicamos un proyecto tan degradado como vimos recién, con una población tan intensa, y bajo qué signo se puede crear un proyecto de valor si no es si le creamos un nuevo contexto, tratándose de que existe una marginalidad de territorio, ¿no? Un borde de lugar, como se verá ahí, de indeterminación, de indefinición. Y la idea fue crear un nuevo eje que estaba, pero subsumido, como verán ustedes y han visto, en esa especie de nube de temas que le habían hecho perder valor al corredor de pertenencia. Y ese nuevo eje tenía que ver con esta circunstancia que unifica desde el aeropuerto internacional, desde el Zócalo, que es la pieza histórica que todos deben conocer de México, social, desde todo el distrito financiero de Reforma, pasando por Tacubaya hasta llegar al nuevo centro corporativo de Santa Fe. Ese eje existe, pero tenía que ser planteado. Hay un acto que nos parece siempre valorable dentro de la planificación y la ocurrencia de los proyectos, que es contar lo que está invisible y hacerlo visible. Es algo así como hacer consciente a la comunidad que existe algo que ya está, pero que necesita ser revisto, reobservado, reidentificado a partir de un nuevo proyecto. Es así que el impacto territorial que produce esto es de una conjunción de, como verán ustedes, de intensos 8 más 3 más 8 kilómetros, que da por sentado que hay una visión integral, por lo tanto, de una operación puntual que pertenece ya no a una línea de privilegio que pasaba por el alto, que transformaba y pasaba por zonas ya muy valoradas y ya muy constituidas, como es la de la línea roja, que verán ustedes ahí arriba y que yo marco con el cursor, que era esta que circulaba perfectamente desde siempre, pero que marginaba a este lugar como zona de movimiento principal. Entonces, adentramos esta idea en poder hacer una nueva jerarquía territorial de 19 kilómetros, con un parque que es el enorme parque Chapultepec, que ya pertenecía a un sistema, por lo tanto ahora lo acercamos a este sistema, y el proyecto Ermita, así denominado, forma parte de un corredor mayor, con otra extensión y pertenencia, con otra valoración en la explicación de a dónde pertenece y en qué sistema pertenece, y que por otra parte, como hablábamos con el gobierno local y regional de las áreas de México que nos tocó tratar, era la posibilidad a partir de este proyecto de regenerar una extensa área no validada todavía hoy por inversiones o por obra de espacios públicos o por intervenciones que le den jerarquía. Entonces, a partir de ahí surgieron operaciones de centralidad. 7 colonias que se asociaron de alguna manera a partir de un punto que era este, el del proyecto. Ese triángulo, de alguna manera, giraba todas estas colonias alrededor de él y estaba aislado por una intensísima vialidad que pasaba por sus bordes. A partir de ahí comenzamos a pensar el proyecto de rejerarquización, que en algún caso mantenía piezas existentes, en otras las reemplaza intensivamente, mantiene a la ermita en un reciclado muy importante, y en esa cabecera que ustedes vieron tan degradada de acceso al teatro, producíamos una contradicción interesante, que era, si los bordes eran de alto movimiento, ese lugar iba a ser peatonal, iba a transformarse en un eje cívico interno, amigable, que pertenecía luego a este interno de un viejo centro religioso que lo transformábamos en valorado, revalorizado y abierto, inclusive con una capilla que era puesta en valor y reconsiderada como espacio público, y a borde de ellos, como se verán ahí, hay unas ciertas edificaciones que configuran el contexto integral del lugar. Entonces allí aparece esta jerarquía nueva de condiciones a producir y a proyectar. Y en este sentido ese espacio interior, va ganando jerarquía y singularidad cuando es el lugar público, es el lugar social, es un lugar de resignificación también, y que me interesa
finalmente, casi como últimas imágenes, mostrar en este video para que ustedes entiendan también algún modo de trabajo que nosotros tenemos y disponemos. También el interés de los productores del proyecto, por ser internacional, mostrar la situación de dónde está México, de alguna manera, y de dónde está el lugar. Que tenía de llevar el Paseo de la Reforma, el centro financiero, a este lugar, a través de un eje de recorridos que permita recolonizar el sitio nuevamente y revalorizar y rejerarquizarlo. Ahí vemos lo que era y nuestro planteo del poder ser. Mantenidas, las piezas recuperadas, y las piezas novedosas con el rojo, que es el primer edificio a construir. El espacio interior, un espacio para nosotros central e importante, muy analizado y casi la llave de aprobación del proyecto en términos de planeamiento de ciudad. Para caminar, para distender frente al ruido intenso de la dinámica urbana de una ciudad como México. Interesante de estas propuestas que uno puede hacer es ver que se hacen. Y ahí se están haciendo y se está desarrollando esta nueva hipótesis planteada por nuestra oficina, esta vez en México, desarrollándose con un concepto de edificio de oficinas y de mixtos, hotelería inclusive, que le da a un lugar muy especial, central, esta característica de mediación entre el principal centro corporativo de México, que es Santa Fe, con este nuevo territorio en movimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Muy interesante, de verdad, la escala que a nosotros un poco nos impresiona, nos deja inquietos, qué es lo que viene, digamos, para este borde del Pacífico. Tú te paseaste por el borde del Atlántico a una escala mayor, notable, digamos, y haciendo ciudad. No sé, José, cuánto tiempo tenemos. Tengo 4 preguntas y después abrir a los profesores o a los que quieran conversar. 4 preguntas cortitas para Roberto. ¿Las puedo resumir en 3? De tiempo, Oscar. Así que yo creo que podemos estar bien con las preguntas y abrir micrófonos. Ok. Ya, después voy a decir mis preguntas, pero sí tenemos tiempo. Lindo término el del territorio en movimiento, digamos.
En eso estamos por aquí, por este lado de Chile. Bien. Hay una pregunta que dice relación con el contexto global. Esta pregunta la hicieron al inicio, cuando tú pusiste estos textos, digamos, como una suerte de manifiesto. Dice, ¿cuál es el desafío fundamental de las ciudades latinoamericanas para el siglo XXI? Más allá de la pandemia, como a nivel cultural y de la ciudad como reflejo de esa cultura. Efectivamente estamos en el día a día, no quiero explicar la pregunta, pero efectivamente, ¿qué vocación tiene esta América? ¿Es como Europa? ¿Cómo lo ves tú? Mira, en este momento estoy viviendo una experiencia que en alguna charla próxima, cuando esté el proyecto más armado, seguramente será muy lindo de compartir, que es estar haciendo un proyecto, y paradójicamente, para que entiendan ustedes por Zoom, en Bolivia, que une a través de un parque lineal La Paz y el Alto, el altiplano, a través de 17 kilómetros, un espacio público derivado de la ausencia de funcionamiento de unas vías férreas de cargas mineras, y que expone la necesidad de la utilización por el abandono de ese espacio y por la complejidad del tema. Cuando uno ahonda la relación de las ciudades, es similar a todas nuestras grandes ciudades, la intensidad del uso, ¿no? Y la ocupación de todo espacio yo lo explico: lugar visible, lugar vivible, ¿no? El caso de La Paz es bien interesante porque me ha permitido generar un debate a modo casi de aquel que contaba con el río en Santa Fe, en el cual la ocupación intensiva, en el caso de La Paz, lleva a ver, desde mi punto de vista y desde la apreciación del mapeo de líneas de tiempo, la desaparición de la geografía, ¿no? O sea, la necesidad humana de ocupar el hábitat necesario para su existencia lleva a que muchos lugares necesarios para dar calidad a la vida de vivir en ciudades desaparecen, ¿no? En donde lo que se torna necesario es el hábitat individual o familiar. Pero el espacio público, como lugar convivial y de equilibrio de esas relaciones, tiende a no ser consciente inclusive por la ciudadanía. Por eso la hipótesis que nos planteamos es hacer visible lo invisible, ¿no? Planteados como un debate casi antropológico en términos de el concepto de hacer consciente en la sociedad la importancia de lo que es ocupado sin regla, inclusive porque la ocupación muchas veces ocurre sin reglas. Respondo a la pregunta que creo que la época que viene, bien democrática, bien participativa y bien ordenada, debe ser el de las nuevas reglas. ¿Cuáles son las reglas de habitar el territorio del crecimiento de las ciudades latinoamericanas tal como está concebido? Pareciera ser que están rompiéndose las estructuras tradicionales del orden planificado. Me pasó cuando me invitaron a hacer un espacio de pensamiento en la fascinante, siempre proyectada así, ciudad de Brasilia, y encontrar que nada del crecimiento de Brasilia tenía que ver con su origen. Nada. Era una ciudad que, si no estaba el lugar de origen, uno podría configurarla como ni pasar por ahí. Sin embargo, lo que atrae es aquello, pero no esto del presente. Ahora, conviven ambos temas. El tema del debate se llama pensar Brasilia, ¿no? Y yo, ante tu pregunta, diría pensar Latinoamérica. Creo que todas nuestras sociedades latinoamericanas y ciudades hoy debieran repensar el crecimiento, ¿no? ¿Bajo qué reglas? Y transferirle reglas a la ciudadanía. No hay ciudad sin ciudadanía y no hay ciudadanía sin ciudad. Y esto es un debate bien interesante porque, al perder identidad,
se pierde el carácter de la ciudadanía, ¿no? Sí, pienso más o menos igual. Sí. Repensar o pensar, repensar Latinoamérica, un tema no menor. Hay otra pregunta, yo creo que esta tiene que ver con el tiempo en que la hace Guillermo, que tiene que ver con el proyecto de Santa Fe, súper interesante, que te metes al agua todavía. Salía, pero muy parcialmente, no sé si lo puedo explicar bien cortito. ¿Cuáles son las estrategias de logística y diseño que utilizaron para, en el proyecto, proteger otra eventual inundación? O sea, el detonante es la inundación, es el agua. Aquí el Pacífico, que no tiene nada de Pacífico, tiene olas tranquilitas de 3,5 metros. Llega a 4,5 metros. Ni hablar de tsunami. Entonces, ¿cuál es la estrategia que ustedes ocuparon? Está preguntando Guillermo. Bueno, ahí pasó un accidente, si se quiere, propio de las precauciones no tomadas, para decirlo de algún modo, o de la conflictividad de las épocas de la vulnerabilidad, ¿no es cierto? Yo conozco bien por amigos personales que trabajan mucho en el tema del frente costero del Pacífico y en particular de Chile, ¿no? Todo el tema de las caletas y de los bordes tratados y destratados por el clima de devastación que ocurriera con el tsunami. Me ha tocado estar en el Brighton, en Valparaíso, en un momento anunciaron un posible tsunami y yo estaba ahí, colgado en el Brighton, ¿no es cierto? Ustedes conocen seguramente el hotel, y yo dije, justo yo estoy acá colgado y estoy viendo por la CNN que avisan esto. ¿Qué hago yo aquí? Voy a vivir una experiencia. Aparte, me acuerdo de haber bajado al pequeño bar y la chica, cuando le preguntaba, yo obviamente no había vivido nunca una experiencia así, y me dice, no, tranquilo, tranquilo, que faltará que me dijera el clásico, tranquilo, huevón. Quédate tranquilo que no va a pasar nada. Y yo dije, bueno, me quedo acá. En el caso pero creo que son temas de angustias, y por eso hablaba del agua amiga, agua enemiga, y agua amiga nuevamente. El tema de Santa Fe fue que mientras estaban haciendo las obras de control de inundaciones en toda una periferia enorme, que era por donde ingresaba el agua de las inundaciones por crecidas, porque ahí el problema es que vienen las aguas bajando desde las crecidas de lluvias de Brasil, por ejemplo, ¿no? Y que vienen por todo el contexto norte a sur, y había sido una época muy, muy copiosa y muy conflictiva y muy, muy crítica. Desbordaron ríos en muchas zonas, y al llegar a Santa Fe no estaban terminadas todavía las obras de control de inundaciones, y se dio un fenómeno muy, muy, muy loco. Por el lado donde entraron las aguas, luego no podían salir, porque es que como que quedó una enorme pileta dentro del agua, tal es así que en el otro frente, que da por el río Paraná, tuvieron que crear la rotura de las obras de infraestructura hecha de control de inundaciones para que el agua saliera, ¿no? O sea que lo que fue un enorme accidente, producto de tiempos muy complejos, en donde la vulnerabilidad de los territorios ofrece esta complejidad, y que fue un momento subsanado en el tiempo esa crisis, completada la obra total, luego se satisfizo el problema, ¿no? Voy a unir dos preguntas. No sé, se llama Juliet, o Juliet, dos preguntas. En una, nosotros, para contarte, tenemos un programa de magíster de Ciudad, Territorio y Paisaje y sustentabilidad. Y la pregunta tiene que ver con eso, digamos, que en los proyectos se piensa el habitar humano, digamos, y el uso de los espacios públicos. ¿Cómo enfocas tú la oficina, digamos, la preservación del cuidado del territorio y el paisaje?
¿Cómo incorporas este paisaje distinto, nuevo? En el Río de la Plata se entiende perfectamente, la tierra y el agua, digamos. Pero en los demás, ¿cómo incorporar el paisaje a estos proyectos y el cuidado de este territorio? ¿Cómo lo enfocan ustedes? Mira, lo voy a explicar desde el punto de vista que lo explico en la academia, ¿no? En la universidad, en UADE. Nuestra educación sobre urbanismo y arquitectura está vinculada. No creemos en una arquitectura aislada de la problemática de la ciudad. Por eso nuestros alumnos hacen práctica de urbanismo desde el primer año. No es un tema que se trata por complejidad en los últimos, sino comienza en los primeros años como tema como conocimientos adquiridos necesarios y suficientes para saber por qué la arquitectura es como es en cada lugar que es, ¿no? Y en este sentido, nuevamente con el paisaje pasa igual, no es una materia que intentamos tratarla en algún momento, sino que es siempre parte del proyecto que se hace, ¿no? No puede ser un tema que complementa el proyecto o que completa incluso al proyecto. Es una temática que se diseña en simultáneo, forma parte conceptual central en muchos casos del ser de la arquitectura, reconfigura o mantiene el contexto y sobre todo, en algún caso, dadas las escalas de algunos temas, dejan de ser paisaje para transformarse o ser vistos como geografías, ¿no es cierto? En este caso que les contaba de Bolivia, mi trato con mis pares, en este caso los referentes son el gobierno de la ciudad, es hablarles de perder geografía, no de perder un arbolado o completar es hablar de pérdidas de montañas, ríos y, y bosques en algún caso. Por lo tanto, ahí adquiere todavía más gravedad o más importancia, sobre todo el valor de la preservación de la especie y tratarlo como naturaleza, tratarlo como ambiente posible también de ser transformado. Hoy hay unos debates bien intensos sobre lo tocable e intocable, y yo soy de los que plantea el tocable, pero no tocable para destruir, sino para adaptar, para innovar, para transformar. Muchos paisajes a los cuales uno llega incluso están degradados, no pueden ser tratados como intocables, hay que reposicionarlos y rehabilitarlos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muy académico. Oye, Roberto, una pregunta bien interesante. Última pregunta en beneficio del tiempo, de ustedes y de nosotros. Y que dice relación, claro, las escalas y los plazos y los tiempos. La voy a leer para que se entienda, porque habla específicamente del lugar de donde da origen este, este encuentro remoto que es Concepción. Dice, en nuestra ciudad de Concepción, pregunta Guillermo, pasa o sucede un fenómeno parecido en cuanto a reivindicar la importancia del desarrollo urbano desde los bordes. En este caso, el borde del río Biobío. No sé si conoces Concepción, pero tiene un Sí. muy... Ya. Se planteó el programa de recuperación urbana, Ribera Norte del Río, el cual se divide en 6 tramos a desarrollar en distintas etapas, bla, 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 bla. Y después de 20 años, solo se ha desarrollado uno. ¿Cuánto tiempo se calcula, o ustedes, qué plazos manejan en estas escalas inmensas, en estas escalas ciudadanas? ¿Cuánto tiempo se calcula aproximadamente para el desarrollo y qué tan factible económicamente hace una reestructuración urbana en el paisaje en este contexto y en estos tiempos? ¿Se entiende claramente la pregunta? Sí, sí. Implica todo lo latinoamericano, dice Guillermo, ¿sí? Que en realidad son décadas. ¿Qué plazos manejan ustedes también para estos proyectos? Mira, evidentemente las transformaciones de temas como el que he presentado no pueden ser inmediatos. Siempre hay un proceso incluso de gestión inicial,
de procesos de concertación de intereses, de trabajos previos de estudios infraestructurales, ambientales, sociales, económicos, que son complejos y que no se hacen de un día para el otro. Al mismo tiempo, la gestión siempre hay, por la escala también, gobernanzas que hay que adecuar y planificaciones que hay que cruzar entre público y privado muchas veces. Y puesto en marcha el proyecto, yo he dirigido en Buenos Aires, por ejemplo, he sido presidente durante un periodo de la Corporación Puerto Madero, que es el proyecto de referencia, inclusive en Buenos Aires, sobre transformación. Y la verdad que siempre se habló entre 20 y 30 años, ¿no es cierto? Y la verdad que hoy prácticamente Madero está terminando. Justamente hoy por la mañana recibí una invitación para las reflexiones a los 30 años de Madero para participar en una mesa. Y la verdad que es bien interesante porque se han cumplido prácticamente ese tiempo. Y mira que la Argentina no da tregua en hacemos y no hacemos, no hacemos nada, hacemos de todo, no hacemos nada de vuelta. No es una sociedad alemana de la cual planifican y saben seguro que algún día lo van a terminar hasta con fecha y hora. Nuestra sociedad es una sociedad que no tiene tiempo en ese sentido, pareciera, lo cual también crea una incertidumbre asociada. Pero sí, mi experiencia indica que ese es el tiempo, ¿no? Por la escala, seguramente, 10, 15, 20 años, y es así. Ahora, lo cual no quiere decir que el primer habitante llegue a los 20, 30 años. Los proyectos tienen que ser pensados para ir creando procesos de ocupación, inclusive con estos movimientos como los que expliqué del caso de Asunción, de eventos que trabajen una teoría que nosotros llamamos el urbanismo del mientras tanto, ¿no? Que es mientras tanto se deciden ciertas cuestiones, existen movidas de orden de espectáculos, de relaciones sociales, de actividades recreativas o culturales que le dan vida al lugar y luego inclusive comenzar por zonas que tengan escala menor dentro de la escala mayor que puedan ir generando habilitaciones sucesivas. En el encuentro de Valparaíso, que comenté que me ha tocado moderar, la directora de un puerto importante en Costa Rica dio unas palabras que fueron bien interesantes y bien al grano, ¿no? de tu pregunta. Todo gran proyecto tiene que tener pequeños éxitos, dijo ella. Tiene que ser una sucesión de pequeños éxitos. Y se refería a ella a pequeños estímulos, pero grandes a su vez, que vayan permitiendo que el tiempo transcurra tranquilamente y no exaltadamente con la visión de acá no está pasando nada. No, acá están pasando cosas que van ocupando un tiempo, paso a paso, hasta completar el todo. Y en este sentido, el caso de Santa Fe que mostraba en el inicio, es bien interesante porque nosotros teníamos que elegir con qué empezábamos, ¿no? Y empezamos ni más ni menos por un club náutico, porque eran quienes, aún con todo destruido, iban a llegar al lugar, iban a ocuparlo, ¿por qué? Iban a utilizar el agua, ¿no? Y llevaron sus amarras propias y las construyeron y al mismo tiempo sus flotantes y al mismo tiempo llevaron sus barcos y se generaban unos movimientos de cientos de personas que los llevó a crear su club náutico y a partir de eso toda una movida social que puso en valor el sitio y demostró que el lugar estaba vivo ya antes de empezar prácticamente. Estupendo. Oye, nos quedan algunos minutos. Queríamos invitar, contando con tu tiempo, querido Roberto, si alguno de los profesores que está conectado quiere hacer una pregunta
le hace un saludo, tiene alguna observación. A Roberto, aprovechar ahora, porque si no callamos para siempre por un buen tiempo. No, habrá otra oportunidad. Pero sí, tenemos unos minutos para los profesores, dentro de los cuales me encuentro. Miguel también, José, la Vale, cualquiera. Aprovecho mientras ahí algunos profesores piensan alguna pregunta. Bueno, agradecer, Roberto, y felicitarte. La verdad, tuve el honor de estar en UADE hace unas semanas atrás, y nos es muy grato tenerte acá. Y creo que ahí es muy interesante el trabajo que hace tu oficina y lo que presentas, y nos hace mucho sentido. Un poco la pregunta que hacía Guillermo de cruzar tu conferencia, en donde 4 de los 5 proyectos tenían como eje central el agua y los cuerpos de agua, y cómo uno va respondiendo a eso nos hace mucho sentido a Concepción, y la realidad de Chile desde el Pacífico, y particularmente en Concepción, que tenemos lagunas, tenemos efectivamente el río, tenemos puerto en Talcahuano. Entonces es una realidad que nos hace bastante sentido y bastante interesante entender cómo se hace ciudad en esos bordes, que efectivamente, un poco como comentaba Guillermo en su pregunta, es una gran deuda que tiene Concepción en cómo se abre hacia el río Biobío en todo un borde que tiene la complejidad de estar fragmentado por la línea férrea, y eso agrega una desconexión urbana no menor, pero tremendamente potente entender cómo muchas veces el problema, y de hecho algunas de las propuestas que tú presentabas partían del problema de la inundación, o cómo detectas en esta condición de anticiparse y de esta lectura analítica los problemas, y cómo esos problemas se pueden transformar en una oportunidad de otorgar una identidad a una ciudad. Y esta reconversión de una ciudad como Santa Fe hacia el centro, que desconoce un poco el río, cómo gira y se abre hacia el río para construir su identidad portuaria. Entonces, tremendamente interesante. Y se cruza también, ayer tuvimos la oportunidad de tener a 2 oficinas al borde y comunal taller de México y Ecuador, que abordaban la ruralidad. Y creo que hoy nos enfrentamos en tu conferencia a estar en otro borde, que no es el de la ruralidad, sino que ese borde urbano y ese encuentro entre lo natural y lo construido, que tú transgredes en este concurso. Me imagino que algún premio tienes que haber sacado en esa. Ya no es solo bordes, sino que. Ah, perdón. El estar acá, contándolo. Muy bien, muy bien. Y estamos comprendiendo este borde, que además es el borde del Atlántico, como decía Oscar, y se cruza con Oscar González, que fue alumno tuyo, que lo vamos a tener hoy día en la tarde, que te manda muchos saludos, que está en Perú hoy día. Mucho a Oscar, es un gran gran valor. ¿Perdón? Es un honor para nosotros tener a Oscar en Lima trabajando. Muy bien, ya tenía un recorrido, tuve la oportunidad de conversar hace un par de días de su conferencia, y justamente va a relatar desde el Atlántico hacia el Pacífico. Un poco también lo que comentaba Oscar, de que tú nos presentas el Atlántico y nosotros hacemos la traducción hacia el Pacífico. Entonces se empieza a vincular un poco con lo que tú presentabas en este recorrido que va a hacer Oscar. Y después de la tarde vamos a tener a Bulla, Estudio Bulla también de Buenos Aires, que aborda el paisaje y que de alguna manera se complementa también con el desarrollo que tú has presentado. Así que por mi parte, agradecerte, muy clarificadora, nos sugiere mucho de cómo abordar estos bordes hacia los cuerpos de agua entre el Atlántico y el Pacífico. Así que agradecer, Roberto, y felicitarte también por el impecable trabajo que has desarrollado junto a tu oficina. Y tú sabes, te hago un comentario último, que hay un gesto claramente que funda un poco la lógica de los puertos y demás, que es la relación marítima, ¿no? Atlántico y Pacífico, como tú lo expresas. Pero estos proyectos que de alguna manera he planteado en Santa Fe o el de Asunción, e incluso el de Buenos Aires con el del Río de la Plata, en realidad son la cuenca del Plata, es la cuenca interior fluvial, ¿no es cierto? Que tiene 3.500 kilómetros, que une Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina, en el corredor interior fluvial, ¿no es cierto? Pero que además
tiene una enorme cruce bioceánico que une, ahí sí, el Atlántico del Pacífico, Chile, Brasil, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile. Es bien interesante contemplar el concepto de la cuenca interior, fluvial, más de 3.500 kilómetros que van desde el Pantanal de Brasil hasta el Océano Atlántico, y que de alguna manera explica otro tipo de rigor del cambio climático, de las condiciones sociales, de las economías productivas, porque producen y transportan otras cuestiones, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, y me parece bien importante, y por último, entender que gran parte del tema del futuro de Latinoamérica, entiendo yo, va a pasar por las ciudades puerto, ¿no? Porque son ciudades productivas también, son ciudades que conducen un sentido de líderes de la gobernanza económica también, porque ahí están los centros también de negocios, de operaciones, de logísticas, de servicios, de infraestructuras especiales y de la capacidad que se puede llegar a tener desde ahí a generar economías de valor, de transferencia y de ingresos de sustentabilidad en nuestros países. Así que tienen ahí en Concepción también un lindo desafío. Absolutamente. No sé si hay algún profesor más, si no, cerramos. ¿Alguien más? Muy bien, Roberto, yo me quedo con varias cosas que dijiste. Te agradezco enormemente el tiempo. No se mueven, dijiste, las personas, se están moviendo las cosas, que esto ya nos da una clave enorme de lo que viene, en que no nos estamos moviendo. El único que se ha movido es Miguel de puro fresco y se va a las universidades por allá. Pero no nos movemos las personas, no estamos moviendo los territorios ni en los espacios públicos, lo cual es preocupante. Pero sí se mueven las cosas. Y esta nueva logística de las ciudades nos va a dar nuevas lecturas. Así, es muy interesante, yo soy muy optimista respecto a Latinoamérica especialmente. Sí. Y lo otro, claro, que hablaste de esta colonización en nuevas reglas. Una colonización de aguas, de tierras, de montaña, una nueva colonización de selvas, de Altos Perú, de Ecuador, de Paraguay, de Uruguay. Esta colonización con nuevas reglas trae como unos desafíos enormes y los primeros actores que vemos antes un poco las cosas, no somos profetas, pero las vemos antes, somos los arquitectos. En ese sentido tenemos mucho que decir. Complementar tu tan clara explicación, insisto en el rol, lo hablo mucho con los alumnos, ¿no? Que hoy día están en muchos casos desconcertados, viviendo procesos de enseñanza y aprendizaje a distancia, complejos también en los modos de hacer prácticas, ¿no es cierto? Pero me parece que debemos admitir y asociar nuestro rol con el futuro, ¿no? Creo que una de las profesiones más estratégicas del devenir de los tiempos de cambio será la nuestra. Y nos tenemos que preparar para a tener esa cabeza, con tener una cabeza bien abierta a esto que bien planteaba Bauman, ¿no? Entender el espíritu de una época basado en un interregnio que nos tiene que hacer reflexionar, pensar y entender el futuro que vendrá, sin prejuicios. Vendrá. ¿Cómo vendrá? Somos parte del momento, inclusive. Eso es. Entonces, acercándonos a las 2, que tengan un muy buen almuerzo, una charla estupenda en la tarde. Roberto, muchas gracias. Saludos a la Paula, que está por ahí. A vuestra universidad por la invitación. Quiero agradecerle nuevamente a Miguel tu espléndida conferencia días pasados, a Oscar por la recepción que me has dado, y a todos los alumnos y profesores y visitantes que están en línea, les agradezco mucho la atención. Gracias. Muchas gracias. Como siempre, José, impecable. Nos vemos. Muchas gracias, Oscar, Roberto. Nos vemos a las 2:30 con la conferencia de Oscar González, de Perú. Gracias, Roberto. Un minuto gracias, Paula, también, Giovanna. Estaré visitándolos también.
Si me mandan el link, se los agradezco. Excelente, muy bien. A preparar las preguntas de su ex alumno. No, es un gran profesor ya a esta altura. Muy bien. Nos vemos, que estén muy bien. Gracias, Óscar, José. Chao. Chao, chao.